Hola, hoy vamos a leer en la escritura, en el libro de Apocalipsis, vamos a leer eh, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí la escritura nos habla del gran trono blanco. Eh, el gran trono blanco es donde va a estar el Señor como juez de todas las almas, almas que nunca se arrepintieron, que nunca creyeron en el Evangelio, que nunca reconocieron a Cristo como su Salvador, que nunca creyeron que ya Cristo había pagado en la cruz por todos los pecados de ellos y que ellos no tenían que estar ante este gran trono blanco, que al morir ellos no tenían que ir al infierno para luego ser sacados de allí para venir a este juicio que se celebrará muy pronto, y no creyeron. Entonces, vamos a leer en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La escritura dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado por el Padre Celestial al día tercero, conforme a las escrituras. Entonces, si la escritura nos dice que ya Cristo murió en la cruz, pagando por todos los pecados de nosotros, ¿por qué estas almas estarán ante el gran trono blanco para recibir su sentencia, que es pasar la eternidad en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles? Entonces, el Evangelio es el anuncio de las buenas noticias para estas almas también. Estas almas que tal vez ya están en el infierno, pero que también hay almas aquí que todavía están vivas, que todavía están con vida dentro de los cuerpos. Entonces, ¿por qué entonces van al infierno para luego estar ante este gran trono blanco, que es el juicio a las naciones, el juicio a todas las almas no arrepentidas? En Juan 8:24, el Señor ha dicho una advertencia muy grave. Él dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es lo que sucede con las personas que estarán ante el gran trono blanco, porque no creyeron que Cristo ya había pagado en el lugar de ellos todos los pecados que ellos cometerían durante toda su vida. Ellos no creyeron, no prestaron atención, fueron indiferentes, la incredulidad les ganó. Entonces estarán aquí, en ese lugar, ante el juez. Pero resulta que ese mismo juez es Cristo. Cristo ahora es nuestro Salvador, el que venció la muerte en el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Cristo venció a Satanás.
Cristo venció el pecado. Porque la Escritura dice en Colosenses 2, 13 y 14 que Cristo en la cruz perdonó, llevó todos los pecados y el Padre los perdonó todos. Los pecados fueron arrojados en el Señor Jesucristo, todos. Primera de Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura que los pecados fueron perdonados y el acta que nos condenaba fue quitada de en medio. Tito 3:5 dice la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. La Escritura ha dejado plasmado en muchas páginas que las almas ya fueron salvas. En Marcos 16 dice lo siguiente, la Escritura. El Señor mismo hablando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una advertencia de condenación para ti, que aún no has creído, que aún no has hecho efectiva esa salvación lograda por Cristo en la cruz. Esto es una advertencia a la que debes poner atención, porque dice el Señor Jesucristo, que si tú crees, serás sellado por Él con su Santo Espíritu, serás salvo, pasarás la puerta, pasarás a ser parte de su cuerpo espiritual, que pasarás a ser miembro de su iglesia, su última iglesia, la Odisea, y serás parte de todo el conglomerado de iglesias que el Señor ha formado de hace 2000 años para acá, que son 7 iglesias. Serás parte de la iglesia de Cristo. Pero también dice el Señor que si no crees, serás condenado. Entonces, ante el gran trono blanco estarán almas que escucharon este mensaje, pero hicieron caso omiso a él. El Señor sabe que toda persona, al cometer un pecado, queda muerto espiritualmente. Pero Él ha dicho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto lo dijo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Y los muertos desde hace 2000 años están escuchando la voz de Dios, pero hacen caso omiso, pasan de largo. Muchos llegan a la puerta, pero no entran. Otros pasan de largo, no les interesa. Entonces todas estas personas van a estar en este juicio ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque no han creído que Dios dijo, el Señor Jesucristo, el mismo Cristo dijo, y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre. La incredulidad en el ser humano es latente, la indiferencia. Cada día que pasa, los corazones se endurecen más. Hay siervos del Señor en este tiempo que estamos predicando el verdadero evangelio, pero muchas personas lo escuchan y dicen creer, pero solamente creen aquí, en la mente, y no baja al corazón. Y la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No vimos el sacrificio en la cruz, pero por fe lo creemos. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Y eso es la fe. Creer lo que no hemos visto, creer lo que no vemos. Porque si lo vemos, ya no es fe. La fe es en aquello que no hemos visto. Y tenemos que creer el Evangelio por fe. ¿Qué significa esto? Que yo no estuve hace 2000 años cuando crucificaron al Señor Jesucristo, pero la Escritura lo dice, a mí me lo predicaron, yo lo creo por fe.
Por fe creo que yo fui sustituida en la cruz, que siendo tan inmunda y tan sucia, el Señor me ha justificado ante el Padre, solamente por haber creído con fe que Cristo ya pagó por todos mis pecados, que ya mis pecados no me condenan, que los pecados ya a mí no me hacen nada en la parte judicial. Penalmente he quedado exenta de los pecados. Pero si yo no lo creo, entonces mis pecados sí me llevarán a condenación, por no haber creído. Entonces yo ahora tengo que pagar por mis pecados porque yo no creí que mis pecados ya fueron pagados en la cruz por mi Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Creer que Cristo ya pagó la deuda. Creer que Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz. Creer que por haber pecado quedé condenada a muerte en mi espíritu, sin conexión con Dios. Reconocer mi condición pecaminosa. Por fe creer que Cristo tomó ese lugar que me correspondía a mí, pagar yo por mis pecados. Creer que Cristo tomó mi lugar y pagó Él en vez de mí. Él en mi lugar. Él pagó en el lugar de todas las almas. Y esto es lo que las almas no quieren creer. El Señor ha dicho en Juan 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, pasarán de muerte a vida. Al oír la voz, ellos les serán resucitados su espíritu, pero deben creer, porque el Señor ha dicho en Juan 5:24, el que oye mi palabra, el evangelio de salvación, y cree a Dios Padre, el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a este juicio de condenación, no viene al gran trono blanco, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte eterna a la que estaba condenado, y en la muerte espiritual, porque su espíritu estaba muerto a causa del pecado también, y pasa a vida eterna. Pasa a caminar ahora por el camino angosto. ¿Ya? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y yo voy a resucitar sus cuerpos. No morirán para siempre. Pero, ¿por qué estarán allí estas almas que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, los ricos, los pobres, los de clase media? Allí estarán, esperando su sentencia. Quizás algunos preguntándose, no tengo que estar aquí porque yo era buena persona. Yo no tengo que estar aquí porque yo no le hice mal a nadie. Yo siempre te invoqué, mi Dios, pero no cumplió las dos demandas. Ninguno de esas personas muertos en su espíritu, que murieron con sus espíritus muertos, nunca obedecieron las dos demandas del Señor, que están en Marcos 1:15. En la Escritura no está registrado que nosotros tengamos que obedecer los 10 mandamientos, sino las dos demandas que hizo el Señor en Marcos 1:15, cuando el Señor comenzó su ministerio en la tierra, que fueron 3 años y medio. Él comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas para todos nosotros que debemos obedecer. Reconocernos nuestra condición en la que estamos ante Dios. Judicialmente estamos condenados por haber pecado. Nuestro espíritu murió por haber pecado. Y nacimos con una condición pecaminosa ante Dios, que somos pecadores, que siempre vamos a pecar y que esta condición no se cambia ni aún entrando a caminar en el camino angosto. Solo cambian dos estados de la situación terrible de nosotros, que es el judicial y el espiritual, porque el espíritu vuelve a la vida por mano de Dios cuando detecta que aquella persona se reconoció de lo que es y creyó en el Evangelio. Y el estado de condenación de una vez pasa de muerte a vida. Entonces el Señor ha dado para todos nosotros dos demandas. Entonces estas personas que están allá en el gran trono blanco ante el juez nunca se reconocieron así, que estaban marchando al infierno, que no tenían conexión con Dios, que estaban condenados espiritualmente muertos, y nunca se vieron así.
por eso estarán allí, en ese gran trono blanco que se celebrará dentro de poco. Entonces, el Evangelio nos dice claramente que las personas no tienen que estar en ese lugar, que las personas no tienen que ir al infierno. Pero la incredulidad está en el corazón del ser humano y le ha endurecido el corazón. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene el día de la ira de Dios. Así como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es el amor de Dios el que está sobre usted, sino la ira de Dios, porque usted aún no ha hecho efectiva la salvación lograda en la cruz por Cristo por medio de obedecer las dos demandas, porque son dos demandas que el Señor ha hecho para nosotros y que nosotros sí o sí debemos obedecer, si queremos nosotros hacer efectiva esa salvación. De lo contrario, toda aquella persona que no obedezca estas dos demandas, que es arrepentido y cree en el Evangelio, estará allí en ese lugar, estará en la celebración de ese juicio, que es el juicio del gran trono blanco, que se celebrará muy pronto porque el tiempo de gracia está por cerrarse. Y una vez que se cierre, ya la puerta no podrá abrirse, porque Dios cuando cierra una puerta, nadie puede abrirla. Así que yo le invito a que usted obedezca las dos demandas del Señor para que usted no esté en este juicio. Dios lo bendiga.